Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1. Vamos a leer solamente 3 versículos, 18, 19 y 20. Dice la palabra del Señor así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra, por su presencia, por su amor y por su misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha guiado. Hasta aquí usted nos ha bendecido, Padre. Hasta aquí usted ha tenido mucha misericordia para con nosotros. Y muchas gracias, Padre, porque nos ha traído hoy aquí en esta mañana con el propósito de escuchar su palabra, de que le adoremos, le alabemos, de que le glorifiquemos y exaltemos su nombre, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a estar atentos a esta palabra, a entender, Señor, lo que usted quiere decirnos, a poner atención, que nuestro corazón esté abierto y, Señor, que esto quede, Señor, grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos ayude, Señor, a meditar en ello y cada vez, Padre, que sea necesario y cada vez que estemos afuera y que lo pongamos en práctica en nuestra vida, Señor. Padre, ayúdenos. A usted le damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. No voy a hablar, hermanos, del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, que en realidad pues yo lo creo con todo mi corazón. Pero voy a hablar de las prácticas del hombre justo o de la persona justa, porque la Biblia nos habla de 2 clases de personas: el justo y el injusto, el malo. El que es justo, el que practica la justicia, y el que no la practica. Entonces, de eso es de lo que voy a estar hablándoles, de las prácticas de la persona que es justa. Y ustedes saben, hermanos, que la Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno, todos somos injustos. Pero luego también nos dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y cuando ya somos justificados en Cristo Jesús, que venimos a ser nuevas criaturas, la voluntad de Dios es que vivamos practicando la justicia, ¿verdad que sí, hermanos? Que vivamos practicando la justicia. Vemos aquí, hermanos, un caso. Según José, su futura esposa María había fornicado, estaba embarazada y era su prometida, era su novia. Me imagino que él estaba enamorado de ella, la amaba, estaba ilusionado casarse con ella. Y yo quiero, hermanos, que pensemos, imagínese usted, el que ya está casado, cuando usted estaba joven, joven, tenía su novia y pues usted está ilusionado que un día se va a casar con ella, y usted considera que esa persona, la cual usted ama, pues es una muchacha pura.
María era muy pura porque Dios la escogió para que naciera el Salvador. Y me imagino que su carácter era muy noble, muy humilde, una persona muy pura, muy decente. Resulta que le aparece, o resulta que está embarazada. Imagínense qué dolor para José, qué decepción. ¿Qué pensaría José? Porque José creyó que ella estaba embarazada de otro hombre, ¿verdad que sí? Porque dice en el versículo 9 que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dijo, esta, bueno, pues resultó embarazada, pues yo no me caso con ella, no quiero casarme con ella. Ahora, María, de acuerdo a lo que José creía, lo que José pensaba, había cometido algo muy grave delante de Dios y muy grave delante de él mismo, algo terrible. ¿Verdad que estamos de acuerdo, hermanos? Algo bien terrible. Lo traicionó, y como si fuera poco de esa traición, que según él, ¿verdad?, le había hecho, claro, no lo era, pero según lo que él pensaba en el momento, estaba embarazada. Resulta que está embarazada. Así que la falta que María cometió, pues era algo bien grave, y según la ley de Dios, merecía la muerte, merecía ser apedreada. Y eso está, ustedes lo pueden ver ahí, el versículo dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, María estaba desposada con José, era su prometida. Dice, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces vea lo que se hacía de acuerdo a la ley de Moisés. Dice que los vas a sacar a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, o sea, no gritó para que alguien la defendiera, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Dice, así quitarás el mal del medio de ti. O sea, ella, de acuerdo a la ley de Dios, merecía la muerte, merecía ser apedreada. Ahora, María iba a tener un niño y que no era de José, y bueno, en sí, pues no era de José, y no fue de José. Pero según José, lo que él creía es que María había tenido otro hombre, se había acostado con otro hombre. Y él quería dejarla secretamente, ya no quiere casarse con ella. Ahora, hermanos, José fue herido en su corazón, fue algo profundo, muy profundo, porque él tenía un concepto de María, de una muchacha pura, de una muchacha decente, una muchacha que amaba a Dios, que amaba la ley de Dios, y resulta que le resulta embarazada. Eso, hermanos, mire, no sé José qué sintió en el momento, no puedo saber, pero eso provoca ira, ¿verdad que sí? Provoca ira, provoca odio y provoca pensamientos de venganza. Si la persona no lo quiere hacer o no lo tiene, pero el diablo se va a encargar, tienes que desquitarte, tienes que vengarte de eso. ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién era el hombre? Y la mujer también, tanto la mujer como el hombre que lo haya hecho, pues hay ira y hay pensamientos de venganza. Así que José podría haber dicho, bueno, la ley yo no la hice, la hizo Dios. Dios es un Dios perfecto. Que los apedreen, ¿verdad que sí? Que los apedreen. Simple y sencillamente doy a conocer lo que sucedió, yo no me voy a quebrar la cabeza, y de acuerdo a la ley de Dios es que los apedreen a los dos. Que los saquen fuera de la ciudad, que los maten y ya. Y se acabó, como dice el dicho aquel, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, no la quiero ver, yo no me quiero casar con ella, no la quiero volver a ver. Pues que los maten, que los maten, y así se acaba el problema, ya quedo tranquilo. Pero fíjese lo que dice el versículo 19. José, su marido, como era justo. Y ese es el punto, hermanos, principal e importante del cual quiero hablarles. Dios puso en mi corazón que hable de esto. José era justo y no quería infamarla, no quería difamarla, no quería manchar su honor, el honor de María.
la dignidad de María. Aun cuando José, o según José, María había hecho algo muy grave que merecía el castigo. Porque Dios lo dice, ¿verdad que sí? María merecía el castigo. Pero José prefirió dejarla secretamente, porque no quería difamarla, no quería que la mataran, no quería que la apedrearan, ni siquiera, al menos la Biblia no nos dice, ni siquiera él anduvo preguntando ¿y quién fue? ¿O quién es el hombre? Que lo maten a él, a ella, no, ¿verdad? Pero no se habla más de eso, solamente dice que secretamente, él quiso dejarla secretamente. En otras palabras, me alejo, ella hizo este error, calladito, sin hacer escándalo, decidió dejarla secretamente para no dañar a nadie más. Porque si a María la apedrean, pues ahí sufre el papá, sufre la mamá, sufre María también, pues la iban a matar, a apedrearla. Pero él calladito no hizo ningún problema. Y ese es el punto bien importante, hermanos. Es algo para meditar, es una gran lección para nosotros. Una gran lección, hermanos, para nosotros. Muy fuerte, para cada uno de nosotros. Y esto José lo hizo porque él era un hombre justo. No quiso difamarla, no quiso hacer escándalo. Hay un versículo en 1 Corintios capítulo 6, no recuerdo exactamente el versículo, creo que es el 6, pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Pero ustedes, dice, cometen el agravio y luego quieren hacer un problema y llevar a la gente a la corte y todo eso. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Aquí José, hermano, aunque José no conocía el Evangelio, no conocía las epístolas de Pablo, nada de eso, pero en su corazón, él, como era una persona que creía en el Señor, que amaba al Señor, sus obras, su actitud eran justas. Y prefirió sufrir el agravio calladitamente. Interesante, ¿verdad, hermanos? Muy interesante. Él decidió dejarla secretamente. Fíjese, dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció. O sea, él estaba pensando en la situación, en el problema, estaba confundido, dándole vueltas en su cabeza. Dice, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, no ha habido ninguna fornicación, no ha habido absolutamente nada de eso. Esto es obra de Dios. Y hermano, ¿por qué José no hizo problema? ¿Por qué José no trató de vengarse? ¿Por qué no quiso desquitar su ira, su coraje o su sentimiento? Yo no sé si él tuvo ira, tal vez no, me supongo que no. Pero sí una herida muy profunda en su corazón debe de haber sentido. Una herida muy profunda en su corazón debe de haberla tenido, pero no hizo nada. Prefirió mejor alejarse. La razón era, hermanos, porque él era un hombre justo. ¿Verdad que sí lo dice la Biblia? Vea el versículo 19, José su marido, como era justo. Es una gran enseñanza para ti, para mí, es una gran enseñanza para nosotros, hermanos, como cristianos, como la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas las cosas que están aquí en la Biblia tienen un propósito del por qué están aquí, por qué están ahí escritas. Y es Dios quien nos está hablando. Veamos, hermanos, lo que dice Dios en su palabra. En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, aquí el punto que quiero que veamos es que Dios es justo, ¿verdad que sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el Espíritu Santo dice que Dios es justo. Los ángeles dicen
que Dios es justo. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, hablándole a Dios. Justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios es justo. Los profetas lo dicen en toda la Biblia, a través de toda la Biblia, hermanos. Los profetas dicen que Dios es justo. ¿Verdad que sí, hermanos? Que hemos leído la palabra de Dios, la Biblia, sabemos que ella nos dice que Dios es justo. Los apóstoles, a través del Nuevo Testamento, nos dicen que Dios es justo. O sea que a través de toda la Biblia habla de la justicia de Dios, porque Dios es justo, hermanos. Nuestro Dios es un Dios justo. Nosotros, hermanos, debemos de saber que Dios es justo, debemos de estar plenamente claros de que Dios es justo. Y si Dios es justo, nosotros sabemos que Dios es justo, también debemos de saber que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Estoy repitiendo un versículo que usé la semana pasada. El versículo que usé la semana pasada. Pero si sabemos que Dios es justo, nosotros debemos de saber también que todo, esto es bien importante, el que hace justicia, o sea, todo el que practica justicia, es porque es nacido de Dios. ¿Lo dice o no lo dice, hermanos? ¿Verdad que sí? O sea, el que practica la justicia es porque es nacido de Dios, una persona nacida de nuevo. Entonces, hermanos, probablemente nosotros cometemos errores cuando no lo sabemos, pero lo aprendemos y decimos, Señor, ayúdame. Vemos que José, un hombre justo, y no quiso infamarla, calladitamente la quiso dejar, porque él era un hombre justo. Nosotros sabemos que Dios es justo y nosotros sabemos que hemos sido justificados por Jesucristo. Y que somos justificados porque no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores, pero ahora somos justificados, somos nuevas criaturas. Y la consecuencia o el resultado de esa justificación es que andemos en justicia. Practiquemos la justicia de Dios. Eso es lo que hace Dios en la vida de una persona arrepentida, nacido de nuevo, comienza a obrar en justicia. ¿Estoy hablando bien, hermanos? ¿Estoy en lo correcto? ¿Verdad que sí? La palabra de Dios así nos lo enseña. Entonces la persona que es nacido de Dios practica la justicia. ¿Hemos fallado? Hay que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Porque esa no es la voluntad de Dios, de que no hagamos justicia. Dios quiere que vivamos practicando la justicia. Así que esto está escrito para que nadie nos engañe. Porque muchas personas, hermanos, mire, hoy en nuestros días, hermanos, cualquiera puede decir que es cristiano. Todo el mundo dice que es cristiano. Todos, cada presidente que llega aquí a la Casa Blanca de los Estados Unidos se autoproclama cristiano. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Eso lo hemos visto por años. Llegó Bush y se proclamó cristiano. Llegó Obama, se proclamó cristiano, pero hablando cosas tan negativas hacia la palabra de Dios y haciendo cuántas cosas, hermano, que no están obrando la justicia de Dios. Llegó este otro señor, Donald Trump, y sus actitudes son de racismo, hay muchas cosas muy malas de él, pero se proclama ser cristiano. Y así muchísimas personas, hermano, muchas personas que se proclaman ser cristianos, dicen ser cristianos que porque van a una iglesia, pero las obras que ellos practican son obras de injusticia. No están practicando la justicia y están dando mal testimonio. Y por eso hay tremenda y terrible apostasía. Porque la gente dice, pues ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿O para qué me voy yo a convertir a Cristo? ¿Para ser igual que este? Pues si yo soy igual. ¿Y para qué necesito yo a Cristo? Para ser igual que este, pues no necesito a Cristo. Así estoy bien. Porque no están practicando la justicia, pero es que hay un engaño.
hay un engaño terrible y la palabra de Dios dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no dejemos que nadie nos engañe, que no nos dejemos engañar. Porque pensamos, hermanos, que las prácticas no importan. Al fin ya somos cristianos y eso es lo que piensa mucha gente. La práctica no importa. Ya acepté a Cristo, ya me bauticé, ya soy cristiano, voy a una iglesia y las prácticas no importan. Pero déjame decirte que las prácticas sí importan mucho, porque las prácticas son los que demuestran que tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Verdad que sí? Eso es lo que demuestra tu práctica, mi práctica. Si practico la justicia, estoy demostrando que soy un hijo o una hija de Dios. No porque yo digo que soy cristiano, o no porque otra persona me dice a mí que soy cristiano, o no porque yo le digo a fulano o a fulana que es cristiana, por eso lo hace cristiano. Cristiano nos hace el Señor, el Espíritu Santo, la salvación de Cristo Jesús. Pero se va a demostrar por el fruto, por la práctica de justicia. Me estoy dando a entender, hermanos. Así que no porque yo diga soy cristiano y lo proclame y lo grite y me puedo parar en las 4 esquinas de ahí de las calles de Lincoln y decir soy cristiano, pero si luego ando haciendo cosas que demuestran todo lo contrario, soy un mentiroso y no soy cristiano en realidad. No soy un hijo de Dios. Me estoy autoengañando y dice la palabra de Dios, nadie te engañe. Nadie nos engañe. Ni yo a mí mismo, ni yo a otra persona, ni que otra persona me engañe a mí, porque el que hace justicia, ese es justo, y eso quiere decir que es un hijo de Dios o una hija de Dios. Porque cuando yo le digo a una persona, mire, tú eres cristiano, o otra persona me dice a mí que yo soy cristiano, aunque mi vida sea un desastre, aunque yo no viva en justicia, lo que estoy haciendo o lo que me están haciendo a mí es fortalecerme las manos para que yo continúe viviendo en injusticia, en pecado. Me están engañando. Y de esa manera, como yo me siento apoyado, me siento fortalecido, pues ¿para qué me voy a arrepentir? Si yo como quiera soy cristiano. O yo como quiera soy cristiano. Aunque no importa cómo viva. Yo acepté a Cristo, yo voy a la iglesia, me bauticé. No importa. Las obras no importan, pero las obras es lo que demuestra si tú eres salvado o no eres salvado, si eres salvo o no eres salvo, si eres un hijo de Dios o eres una hija de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice ahí en Jeremías 23:14, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y vea lo que hacía esta gente, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Cuando una persona le dice a otra, no importa si su testimonio es totalmente contrario a lo que Dios nos enseña, pero dice, no, pero tú eres cristiano, tú aceptaste a Cristo, tú te bautizaste, tú ya eres un hijo de Dios. Y le da un discipulado de 20 lecciones y ya eres un hijo de Dios. Pero si sus obras dicen lo contrario, necesita esa persona analizar su vida, humillarse y pedirle al Señor dirección y sabiduría. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque de lo contrario, estás fortaleciendo a esa persona y para que no se conviertan de su maldad, para que no se arrepientan. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Y eso es lo que hacían los profetas de Israel al pueblo de Israel. El pueblo de Israel viviendo perdidamente una vida todo lo contrario a lo que Dios mandaba de acuerdo a la ley. Pero los profetas decían, paz tendréis, ustedes son el pueblo de Israel. Ustedes esta es la ciudad amada, la ciudad protegida por Dios. No se crean de aquellos profetas que hablan cosas tan negativas. No se crean de Jeremías, no se crean de Isaías, no se crean de los profetas que les están hablando cosas tan feas y tan negativas, que va a venir
Nabucodonosor y que va a venir el ejército y que nos va a ir mal. No les crean. Si aquí ustedes van a tener paz, van a tener bendición. Pero estaban viviendo de una manera perdida. Y el Señor dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, dice, o alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, pero no de la boca de Jehová. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que de acuerdo al fruto se demuestra si eres cristiano o no eres cristiano, esa es la palabra de Dios, es la verdad. Y hay que estar atentos a ella. Es lo que dice el Señor, ¿verdad que sí? Dicen atrevidamente a los que me irritan, o sea, a los que viven en pecado, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes, no les va a venir mal, no les va a pasar nada, todo va a estar bien. Pero si ellos, esto es bien importante, hermano, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, a solas con Dios, orando al Señor, pidiendo la dirección del Señor, dice, habrían hecho oír mis palabras. Una persona, hermanos, que ama al Señor, pues va a querer presentar esto, la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, dice al principio de este capítulo, ay de los pastores, ay de los pastores. Un ay de dolor, un ay de que vienen cosas terribles para esa persona. Y ese capítulo, hermano, nos enseña cosas bien duras para los pastores que no predican la palabra de Dios. Si usted lo ha leído, usted sabe de lo que estoy hablando. Dice, ay de los pastores que no les dan la palabra de Dios a su pueblo. Ay de ellos. Dice, a mi pueblo hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver, fíjese lo que dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hacerlo volver del camino equivocado. Hermanos, la palabra de Dios nos hace meditar, nos hace ver nuestros errores, nos hace darnos cuenta de que muchas veces le fallamos al Señor, usted y yo y usted le fallamos a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cierto o estoy equivocado? Le fallamos a Dios. Vemos tan solo este pasaje de José, o de lo que le sucedió a José, nos ponemos a pensar y digo, ¿qué hubiera hecho yo? Especialmente inconverso. ¿Qué hubiera hecho yo si mi novia, a la que amo, mi prometida, me resulta embarazada? Dejarla secretamente así calladito. No, quiero saber quién fue, quién es ese hombre. Y José, calladito, dijo, la dejo. Hermanos, una persona así, cuando uno está inconverso, cuando uno es inconverso, cuando uno no conoce a Dios, ¿qué es lo que piensa? Pobrecito tonto, ¿verdad? Es un tonto. Mira, cayó, la va a dejar. Calladito. Es un tonto. Así considera el mundo a esas personas. Así considera el mundo a esas personas que son los tontos. Pero vemos el ejemplo, hermanos, de José, que era un hombre justo, calladamente dijo, la dejo, y punto, y ya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el justo, el justificado, Dios quiere que practiquemos la justicia. Vamos a ver algunas características del justo. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y vea lo que dice, hermanos, este versículo, muy, muy interesante y muy importante. Dice, por lo cual, o sea, por esa razón, él alcanzó testimonio y testimonio de parte de Dios, de que él era justo. Abel
alcanzó testimonio de que era justo por sus obras. O sea, no es que las obras nos justifican, o no es que por obras vamos a alcanzar la salvación, sino que las obras van a demostrar nuestra salvación. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Me estoy explicando? O sea, las obras de la persona van a demostrar lo que somos, si somos salvos o no somos salvos, si somos justos o somos injustos. Y luego dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Tenemos aquí este pasaje, este versículo, que nos da una enseñanza bien profunda de que sus obras, la obra de Abel, dio testimonio de que él era una persona temeroso de Dios, que amaba al Señor, que era justo, que quería hacer la voluntad de Dios, quería obedecer a Dios. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad, hermanos? Caín, todo lo contrario. Caín era, como dicen por ahí, era un vivazo, un abusivo, uno que se quería pasar de listo y pensó que a Dios lo podía engañar y quiso hacer las cosas a su manera, pero se arruinó su vida. Qué interesante, hermano, qué importante. El impío, Caín, y el pío, Abel, o el justo, Abel. Y Abel parecería un tonto delante de Caín, porque Caín era un astuto, una persona bien astuta, que vamos a hacerlo de esta manera, no seas tonto, más fácil, hay más ganancia, o hay más esto, o hay más aquello, pero fue su ruina, la ruina de Caín. Y Abel, una persona humilde, noble, que le dejaba todas las cosas al Señor. Dios da testimonio de que él era una persona justa. En Malaquías 3:18 dice, entonces le dice el Señor al pueblo de Israel, en aquel tiempo se van a dar cuenta, se van a volver y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. El justo le sirve a Dios, el malo no le sirve a Dios. ¿Es así? Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Aquí, hermanos, hay una enseñanza bien tremenda. Dice, le dice el Señor a través del profeta Malaquías al pueblo de Israel, en aquel tiempo ustedes se van a volver, se les van a aclarar sus ojos y van a poder discernir que hay una gran diferencia entre el justo y el impío. Una grande diferencia. Y el justo demuestra que es una persona temeroso de Dios, que ama al Señor, que es salvo. Y el malo demuestra todo lo contrario. No importa aunque estén en el mismo lugar, no importa aunque se llamen o lleven el mismo apellido, y aunque estén en la misma congregación, no importa que estén en la misma denominación, no importa. Pero hay una gran diferencia. Y la diferencia la hace Dios, la hace el Señor Jesucristo en la vida de la persona. ¿Se acuerdan que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida, hay una nueva creación, nuevos pensamientos, nuevos deseos. Hay diferentes prioridades. La prioridad es Dios, la prioridad es la palabra de Dios. La prioridad es la vida eterna para el justo, para el cristiano. Esa es la prioridad del Hijo de Dios. Es Dios, su palabra, su reino, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Para el impío no, la prioridad son las cosas de este planeta. Eso es lo más importante para la persona que no conoce a Dios. El mundo, lo que tiene, lo que hace, lo que vive y lo que hace, lo que prospera, lo que llega a acumular, el dinero, lo material, todas esas cosas es la prioridad de la persona que no conoce a Dios. Prepararse académicamente, prepararse económicamente, tener mucho más y más y más.
y resulta que le llega la muerte o Cristo viene y ahí se queda todo. Y si la persona se quedó, pues se queda con las pertenencias, pero por muy poco tiempo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué tienes tú en tu corazón, en tu mente de prioridad? ¿Es Dios o son las cosas de este mundo? Tenemos que pensar en eso, hermanos. Dice este versículo, entonces dice, en aquel tiempo, en aquel día, estés con el Señor o no estés con el Señor, te vas a dar cuenta, vas a poder discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El justo aborrece la palabra de mentira, pero ama la palabra de Dios, hermanos. ¿Están aquí, hermanos? El justo aborrece la palabra de mentira y ama la palabra de Dios. Nos deleitamos en la palabra, nos gusta la palabra del Señor, la deseamos, la creemos. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Tenemos, hermanos, en la Biblia muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo del rey David y Saúl. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Tenemos el ejemplo de los dos que estaban en la cruz a la par del Señor Jesucristo. Uno estaba maldiciendo al Señor Jesucristo y el otro estaba pidiéndole al Señor Jesucristo que se acordara de él cuando viniera en su reino. Vemos la diferencia de uno y del otro. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto, digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro se fue al infierno. El otro se fue al infierno. Tremendamente. Quiero terminar, hermanos, en el Salmo 112, por favor. Ahí vemos, hermanos, en este Salmo. Ahí vemos las dos personalidades. El justo y el injusto, el justo y el impío. Dice, comenzando el versículo 1, son 10 versículos, vamos a leer los 10 versículos. Dice, comienzo leyendo el primer versículo, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos o a los justos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. El poder será exaltado, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a recordar y practicar la justicia de Dios, hermanos. La justicia de Dios en nuestras vidas testifica de que somos hijos de Dios. Cuando practicamos la justicia, lo que es justo, eso testifica a las demás personas de que somos hijos de Dios. No necesitamos decir, mira, diciéndole a todo el mundo, soy cristiano a todo el mundo. Por las obras nos van a conocer.
por nuestras obras, la gente se va a dar cuenta. Tal vez no nos vayan a decir, tú eres cristiano, pero vamos a dejar un buen sabor ahí a estas personas. Vamos a dejar un buen sentimiento, un buen sentir. Pero si nuestras obras son injustas, pues mejor que ni se den cuenta que venimos a una iglesia o que somos cristianos, porque es vergonzoso aún para nosotros mismos. Cuando damos un mal testimonio, mejor preferiríamos que no se den cuenta que somos cristianos, porque qué vergüenza, qué vergüenza. Pero cuando damos un buen testimonio y nuestras obras son justas, pues amén, es porque somos cristianos y eso demuestra que somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la salvación. Gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Ayúdenos, Señor, a practicar la justicia, Señor. Comenzando desde nuestro hogar, con nuestra esposa o la esposa con el esposo, que seamos justos. Y también saliendo del hogar, en la calle, donde quiera que andemos, que seamos justos, Señor. Que practiquemos la justicia, porque siempre usted nos está viendo. Los ojos suyos están puestos sobre nosotros todo el tiempo. Y tenemos que aprender, Señor, que su voluntad es que andemos en justicia. Gracias le damos por su palabra, por su presencia, por la iglesia, por cada hermano, cada hermana que aquí está, Señor. Gracias porque usted ha sido muy bueno con nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.